Hola a todos, bienvenidos a mi canal Manualidades de Olga. Os voy a enseñar cómo hacer una pulsera de nudos de macramé en forma de ADN o infinito. Es una pulsera muy fácil de hacer y la puedes vender en tu negocio de artesanía o regalar como pulsera de la amistad. Lleva un nudo ajustable, por lo que vale para cualquier diámetro de muñeca. Es unisex, para hombre o mujer. Voy a utilizar hilo de nylon trenzado. He quemado las puntas con el encendedor para que no se me deshilachen mientras trabajo con ellos. Son 6 hilos, 3 azules y 3 amarillos. Tienen 1 milímetro de grosor y 1 metro cada uno. De algunos me va a sobrar, pero eso lo veréis al final. Voy a colocarlos en el telar, agarrados con pinzas. Dejaré un sobrante hacia arriba de 10 centímetros, ya que lo necesitaré para el cierre. Coloco los hilos en el lado izquierdo y los hilos amarillos en el derecho. Voy a separar 2 hilos amarillos y 2 azules y los voy a agarrar abajo con la pinza bien tensos en el telar de pulseras. Los otros 2 hilos los dejo a los lados. Es importante dejarlos tensos, ya que esto nos permitirá trabajar mejor. Coloco lo mejor posible los hilos, que me queden alineados, los 2 azules a la izquierda y los 2 amarillos a la derecha. Agarro el hilo azul de la izquierda y lo paso por encima de los otros 4 hilos. El hilo amarillo de la derecha lo paso por encima del azul y por debajo de los hilos del centro. Luego lo paso hacia arriba por el hueco que hemos dejado entre el hilo azul y los 4 hilos y tiro, apretando el nudo hacia arriba. Ahora agarramos de nuevo el hilo azul que nos habrá quedado a la derecha y lo paso por encima de los del centro. Luego el hilo amarillo lo paso por encima del azul y por debajo de los del centro y hacia arriba por el hueco hacia la derecha y aprieto de nuevo hacia arriba el nudo. Y volvemos al principio. El hilo azul ahora está a la izquierda. El movimiento es el mismo. Hacemos otro nudo. Apretamos y el siguiente se empieza por el lado derecho. Agarramos el hilo azul y lo colocamos de la misma forma. Hacemos el mismo movimiento y ya tenemos 4 nudos. A continuación vamos a usar solo los hilos amarillos, así que vamos a soltar los hilos azules de la pinza de abajo y vamos a dejar solo un hilo amarillo. Lo mejor es agarrar el hilo amarillo que está en el medio, bien tenso con la pinza, y vamos a hacer nudos ahora solo con los hilos amarillos. Usaremos la misma técnica. Empezamos con el hilo amarillo que tenemos a la izquierda. Como veis, es el mismo nudo. En total hacemos 10 nudos. Siempre hay que hacer un nudo, empezando por la izquierda y al siguiente empezarlo por la derecha, alternativamente. Esto es muy importante, ya que si no lo hacemos así, nos daremos cuenta que nos va a quedar retorcida. Hay un truco que se usa para no equivocarte y es empezar siempre por el hilo que está en el mismo lado que la parte del nudo que queda en vertical. Así nunca os vais a equivocar. Fijaos en ese detalle. No quiero que el vídeo se haga muy largo, así que voy a avanzar un poco este paso. Ya he terminado los 10 nudos con los hilos amarillos y ahora voy a hacer lo mismo con los hilos azules, así que suelto de la pinza el hilo amarillo y voy a colocar el hilo azul que se encuentra en el medio de los otros 2 y el procedimiento va a ser el mismo. Haré también 10 nudos, son todos nudos planos. Así que no explicaré otra vez el procedimiento porque sería repetirme. Este paso lo voy a saltar también. Pausad el vídeo cuando sea necesario.
Una vez que hemos terminado los 10 nudos con los hilos azules, vamos a volver a agarrar los 2 hilos azules y los 2 amarillos, tensos como al principio, dejando el hilo azul que nos queda a la izquierda y el hilo amarillo a la derecha. Vamos a volver a hacer 4 nudos usando el mismo procedimiento. Y el siguiente paso es volver a repetir el proceso hasta que la pulsera nos quede de la medida que queremos. Dependiendo de para quién estéis haciendo la pulsera, podéis dejarla más larga o más corta. El tamaño estándar estaría más o menos en 15 centímetros, que es el tamaño a la que la voy a hacer yo. Vuelvo a saltarme este paso para que no se haga muy largo. Solo tenéis que repetir todo desde el principio de la misma manera, así que no os preocupéis, pausad si es necesario el vídeo y repetidlo las veces que haga falta. Ya tenemos el primer círculo. La he soltado del telar. En total hice 6 círculos, que es lo que necesito yo para mi diámetro de muñeca. Podéis hacerla al tamaño que necesitéis. Puede que tengáis que hacer un círculo menos o un círculo más. Pero si lo que queréis es un tamaño estándar para vender, es la mejor medida. Abrid un poco los círculos al terminar porque estarán un poco cerrados. Ahora vamos a hacer la terminación. Como no quiero que me queden muchos hilos colgando, voy a hacer esto. Voy a cortar el hilo amarillo de un lado dejando 1 milímetro y lo quemo con el encendedor, con la parte baja de la llama, procurando que quede pegado el hilo quemado a la pulsera y así no se desarme. Le daré unos toques con la parte metálica del encendedor para asegurarme que quede pegado. Haré lo mismo con el hilo azul del otro lado, cortando y dejando 1 milímetro, que quemo con el encendedor, siempre con la parte baja de la llama para que no se me oscurezca el hilo. Le doy unos toques con la parte metálica para que quede bien pegado. Haremos lo mismo en el otro lado de la pulsera. Cortamos el sobrante del hilo amarillo y de la misma manera quemamos con el encendedor. Siempre hay que darle unos toques después de quemar con la parte metálica del encendedor, procurando que quede bien pegado el hilo a la pulsera. También le podemos dar un poquito con el dedo, pero con cuidado de no quemarnos. Seguimos el mismo procedimiento con el hilo azul del otro lado, cortamos y quemamos con el encendedor, con la parte baja de la llama y le damos unos toques para pegarlo a la pulsera con la parte metálica. Así nos va quedando. Como no quiero que me queden muchos hilos colgando en la pulsera, voy a hacer el siguiente paso. Este es para que solo me queden los azules. Esto sería a vuestro gusto. Si preferís que queden los amarillos, seguid el procedimiento usando los hilos contrarios a los que indico. Vamos a colocar los hilos amarillos a los lados y los azules en el centro. Haremos de nuevo nudos planos de esta manera. El procedimiento es el mismo que ya hemos explicado, por lo que lo voy a hacer un poco más deprisa. En total voy a hacer 2 nudos, uno empezando por la izquierda y otro por la derecha. Apretamos bien los nudos y cortamos el hilo sobrante, dejando 1 milímetro de hilo y quemando de la misma manera los 2 hilos amarillos y apartando la pulsera con cuidado, teniendo cuidado de solo quemar los sobrantes. Recordad que es importante usar la parte baja de la llama para evitar que la parte quemada quede demasiado negra, ya que no lucirá igual la pulsera. Nos quedan solo 2 hilos azules al terminar colgando.
En el otro lado hacemos lo mismo, 2 nudos con los hilos amarillos y dejando los hilos azules en el centro. Y terminamos quemando con el encendedor los hilos amarillos sobrantes. Esta parte la paso también, ya que es lo mismo que hicimos en el otro lado de la pulsera. Ahora vamos a anudar los 2 hilos azules de los lados a la misma medida. Un nudo normal al final. Dejaremos el largo que queramos. Cuanto más largo lo dejemos, más colgará, pero también valdrá para manos más grandes. Así que vosotros decidís cómo lo dejáis de largo. Procurad que el largo de los 2 lados quede igual. Y ahora cortamos el sobrante, dejamos 1 milímetro aproximadamente y quemamos con el encendedor los 2 extremos de la pulsera. Queda más bonito si os queda como una bolita al final, pero si preferís darle unos toques con el encendedor para que quede más pegado, es opcional. Usaremos uno de los hilos que nos ha sobrado para hacer un cierre corredizo. Yo voy a usar uno de color azul. Esto también es opcional. Con la pulsera cruzada de esta forma vamos a hacer nudos con el hilo que hemos decidido usar. Que sea un poco largo, ya que haremos varios nudos. La cantidad de nudos que hagáis depende de vosotros. Podéis hacer los que se pueda con el hilo o entre 5 o 7 está bien. Como veis es el mismo nudo de nuevo. Son todos nudos planos. Es el único nudo que hemos necesitado usar para esta pulsera. Una vez que hemos terminado, cortamos el hilo sobrante y quemamos con el encendedor como hemos hecho anteriormente. La pulsera ya está terminada. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta, suscribíos al canal si no lo habéis hecho y dejadme un comentario. Si hay alguna cosa que os gustaría que os enseñara, me encantará leer vuestras propuestas. Es importante que le deis a la campanita de notificaciones si queréis que os avisen cuando suba un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.